18, Levítico 18, segunda parte. Levítico 18, hermano, define límites específicos, especialmente para la familia. Esta instrucción que nos da Levítico 18 era crucial si se iba a cumplir la promesa de que Abraham iba a ser el antepasado, hermano, de una gran y poderosa nación. Porque una nación no puede existir si la familia no está bien. Eso bien definida, ya que la familia es la base de la sociedad. Fíjese que Adam Clarke, ¿no es cierto?, habló del tema de algunos de los matrimonios anteriores en la Biblia, entre parientes, como Abraham y Sara, ¿no es cierto?, que eran hermanastros, ¿no es cierto?, y fueron matrimonios. A pesar de las prohibiciones, de aquí debe ser evidente, en la infancia del mundo los parientes cercanos deben haberse unido en alianzas matrimoniales, porque incluso hermanos deben haberse unido a sus propias hermanas. Y piensan, ¿no es cierto?, que este debe haber sido el caso de la familia de Adán, porque en los primeros tiempos, ¿no es cierto?, recién se estaba formando la población mundial y Dios puede que haya permitido, ¿no es cierto?, esto, estas uniones matrimoniales, ¿no es cierto?, entre familiares. En estos primeros casos la necesidad lo requería. Cuando esta necesidad ya no existía, esto, hermano, se volvió inoportuno e impropio. Habla de descubrir la desnudez. Esta frase, hermano, utilizada 17 veces en este capítulo, es una forma educada de hablar de la actividad sexual. El énfasis no se pone tanto en la desnudez, especialmente en la desnudez casual y accidental, sino, hermano, en la actividad sexual. Sin embargo, el término para descubrir la desnudez es lo suficientemente amplio como para incluir la idea de una actividad inapropiada, que no sea una relación sexual real, como por ejemplo en la actualidad el sexo oral. También incluiría el abuso y las caricias inapropiadas. La palabra para descubrir la desnudez simplemente significa tener relaciones sexuales o cometer, hermanos, un acto sexual. Esa es específicamente a lo que se refiere descubrir la desnudez. Una forma educada de hablar de una relación sexual. Hay un sentido, hermano, literal en el que ver, leer o escuchar pornografía o descubrir la desnudez de otra persona. Ahí hay un sentido literal de lo que es ver o descubrir la desnudez, ¿no es cierto?, de otra persona. Porque no estamos nosotros con esa persona presente, sino que la estamos mirando de teléfono, en televisión, donde la tenga. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En estos versículos, hermano, la actividad sexual entre padres e hijos, padres e hijastros, y entre hermanos por nacimiento o matrimonio, o sea, estamos hablando de una pareja que se case, ¿no es cierto?, y el hombre o la mujer tenga un hijo, está prohibida. Dice, no debe hacerse ya parte de la relación entre marido y mujer. La relación familiar no puede ni debe ser sexualizada. Significativamente, hermano, el sexo entre las personas que tengan alguna de las relaciones mencionadas anteriormente está condenado, incluso si son adultos. No son solo mandamientos contra la actividad sexual entre niños y adultos, por ejemplo. Es pecado
que un hombre tenga una relación sexual con su madrastra, aunque ambos sean adultos, como fue el caso, ¿no es cierto?, de Primera de Corintios 5:1 que nos describe acá. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Entonces, la Primera de Corintios, ¿no es cierto?, que todos estos versículos nos traen al Nuevo Testamento, está hablando bien claro de lo que, de qué se trata. Que hay algunos, ¿no es cierto?, entre los gentiles que aún tienen la mujer de su padre, o sea, tienen la mujer del padre, puede ser, la del segundo matrimonio, ¿no es cierto? Está mal que un hombre tenga relaciones sexuales con su hermana adoptiva, aunque sean adultos y con consentimiento. Lo que pasa, hermanos, es que el impulso sexual es un deseo potente. Si se gratifica insectuosamente dentro de la familia, se desdibujan las líneas familiares, conduce a la destrucción de la unidad familiar. Eso es lo que sucede con esto. Había una razón tanto moral como genética para que Dios, ¿no es cierto?, dictara estos mandamientos. Porque las encuestas realizadas en diferentes partes del mundo, donde se produce la endogamia, que es la práctica de tener relaciones sexuales o contraer matrimonio entre parientes, ha demostrado que va acompañada de un aumento de las malformaciones congénitas y de la mortalidad perinatal. ¿Qué es lo que es la enfermedad perinatal, no es cierto? Mi hermano Rubí lo sabe, pero yo se lo a mi hermano. Muerte de un feto o recién nacido entre las 22 semanas de gestación y los primeros 7 días de vida, de las que serían, hermanos, responsables los genes recesivos, que son una parte de la formación genética que se manifiesta en un organismo solo cuando se heredan 2 copias del gen. O sea, no es solamente la prohibición por la parte sexual, sino que también por la parte genética, hermano. Lo que se produce entre los matrimonios, entre familiares, entre primos, entre, no sé, entre hijastros, lo que se producen estos problemas genéticos. ¿Ah? Y los factores ambientales respectivamente. En los casos de los padres, son hermanos, o cuando la relación es una entre padre e hijo, la descendencia resultante incurre aproximadamente en un 30% de riesgo de retraso o algún otro defecto grave. El síndrome de Down y otras enfermedades, ¿no es cierto? El TEA y otras cosas que los niños nacen, ¿no es cierto?, por este tipo de problemas. La desnudez de tu padre no descubrirás, dice, porque es la desnudez de tu padre. En cierto sentido, hermano, la desnudez de un marido o una esposa pertenece a su cónyuge y a nadie más. El cónyuge legal es el único con quien Dios quiere que estén desnudos y sin vergüenza, en el sentido de que nos habla Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, nos habla de Adán y Eva, y no se avergonzaban. Eso es lo que quiere Dios, que los que estén desnudos, ¿no es cierto?, y no sientan vergüenza, sea el esposo con su esposa. ¿Ya? De restaurar de lo que ya la maldición se ha llevado. Quiere que estén desnudos sin vergüenza en el sentido de restaurar algo de lo que la maldición se ha llevado. Otras aplicaciones del mandamiento contra el incesto. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, dice, porque es la desnudez tuya. ¿Ya? La desnudez de los hijos es la desnudez del padre.
que son los que lo cuidan, los que lo mudan, los que lo lavan, no sé, no de cualquier persona. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, ¿cierto? Tu tía, no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de la nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirán ni tomarán la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, desnudez no descubrirás. Aquí aclaramos, ¿no es cierto?, que en el principio que cuando habla de desnudez está hablando, ¿no es cierto?, eh, en una forma decente, ¿no es cierto?, de hablar del acto sexual. ¿Ya? Y en estos versos Dios condena nuevamente las relaciones sexuales entre familiares, pero ahora se especifican más relaciones. Los abuelos y los nietos, por sangre o por matrimonio. ¿Ya? Tíos y tías y sobrinos, los padres y los cónyuges de sus hijos, los hermanos y los cónyuges de sus otros hermanos, los hijos de un cónyuge, el hermano de un cónyuge, el grupo de parientes con que el israelita tenía prohibido casarse, coincidía, hermano, en gran manera con los parientes que habían vivido en un solo hogar en el antiguo Israel. A eso se refería, al grupo de parientes con que el israelita tenía prohibido casarse, coincidía con los parientes que habían vivido en un solo hogar en el antiguo Israel. Habían compartido casa habitación. La desnudez de tu hermano, dice, al principio de la relación de nuevo hay un sentido importante, el que la desnudez de un individuo pertenece a su cónyuge y a nadie más. ¿Por qué? Porque va en contra de la sabiduría y la ley de Dios. Dar esa desnudez a cualquier otro o que cualquier otro la tome. La tome, no que se tome, no que vea, no que mire, no, que la tome. ¿Ya? Un hombre y una mujer se convierten en una sola carne en el matrimonio. En Génesis 2:24 nos aclara. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19, del 4 al 6 también nos habla, dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ya? Por lo que existe un sentido real en el que la desnudez de un marido o una mujer pertenece a su cónyuge y a nadie más. Dice que el apóstol Pablo, hermano, expresó un sentimiento personal
pensamiento similar en 1 Corintios 7:4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, nos va aclarando, ¿no es cierto?, también Pablo sobre el tomar, ¿no es cierto?, la esposa, el esposo, o la hija o la tía, ¿no es cierto?, nos aclara. La potestad del cuerpo es del marido o de la esposa. Dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Otras leyes relativas a la moralidad sexual, hermano, nos habla en el versículo 29, dice, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, hasta esto llegan las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel y que por intermedio del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, llega este mandamiento al Nuevo Testamento, en su impureza menstrual. Este mandato es un eco, hermano, de Levíticos 15, del 19 al 24, donde se describía la pena por romper esta observancia de la limpieza ceremonial. El castigo era realizar un ritual de lavado. No hay ninguna misión específica de una relación matrimonial en este versículo. Una mujer incluye una esposa, pero va más allá de la relación matrimonial. En el matrimonio, esto era una orden para la recepción sexual y el honor, ¿no es cierto? La idea de algún aspecto de la recepción sexual en el matrimonio nos puede a nosotros parecer extraña, ¿no?, o incluso ofensiva para aquellos que sienten que que lo que respecta al sexo, una relación matrimonial eliminaría cualquier necesidad de restricción. Sin embargo, ¿no es cierto?, un aspecto ético, ¿ya?, del sexo en el matrimonio del Nuevo Testamento se expresa en 1 Corintios 7:3. El marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Los valores cristianos universales, hermano, de la servidumbre y el autosacrificio exigen que un cónyuge practique la restricción de sus expectativas sexuales cuando el amor y el cuidado del otro lo requieran. Si yo tengo a mi esposa enferma, si yo tengo a mi esposa con problemas, no puedo estarle exigiendo, ¿no es cierto?, lo que dice que la mujer debe cumplir su deber conyugal. De esto nos habla los valores cristianos universales de la servidumbre y el autosacrificio. Exigen que un cónyuge practique la restricción de sus expectativas sexuales, de sus deseos sexuales, cuando el amor y el cuidado del otro lo requieran. En el caso que yo les digo, si la esposa está enferma, si la esposa no quiere, si la esposa tiene algún problema, no sé, uno no puede exigirle que cumpla. Eso es amor, ¿ya? No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez. El uso de esta frase familiar en Levítico 18, hermano, en este contexto particular enfatiza la idea de que descubrir la desnudez no era más que mirar un cuerpo desnudo. La implicación es de que algún tipo de acto sexual habla de un acto sexual, el descubrir la desnudez. Porque el mandamiento contra el adulterio también nos habla, además, dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Tener acto carnal, una forma educada de hablar de relaciones o actividades sexuales, hermano, con la esposa de tu prójimo, es violar el vínculo matrimonial. La intención de Dios para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Génesis 2:18 nos dice, 2:18 al 25 nos dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. Si nosotros cometemos una injusticia, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo con el que no fue justo. Entonces, ahí ya tenemos que ir. Estos no son mandamientos de hombres, son mandamientos de Dios. Mateo 19, del 4 al 6 nos dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí nos muestra, hermano, en la forma que Cristo fue tentado por el enemigo. ¿Ya? Le ofrece el mundo, le dice que se lance del monte, que sus pies no tocarán piedra porque los ángeles vendrán, ¿no es cierto?, a sostenerlo. El enemigo hace lo mismo con nosotros. Cristo no pecó, pero para nosotros, ¿no es cierto?, no es la misma entereza y firmeza que tenía Cristo. Los actos sexuales fuera de la alianza matrimonial o la ruptura de la alianza matrimonial no cumplen con esta intención. Van en contra de los designios de Dios y del beneficio final de la humanidad, hermano. Tanto colectivo como individualmente. Este, hermano, es un eco del séptimo mandamiento. ¿Ya? Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Nos recuerda el Señor. Vemos que el acto en sí es condenado y no hay justificación permitida, bajo la forma en que la gente a menudo busca justificar el adulterio. Esperar justificar el adulterio con excusas como mi pareja no me entiende, o estamos enamorados, o Dios nos llevó a estar el uno con el otro, va en contra, hermano, del claro mandato aquí y a través de las escrituras. E ignora, hermano, la naturaleza destructiva de este pecado contra el pacto matrimonial. Ignora totalmente, porque esto es destructivo, pero de todas formas para el pacto matrimonial. Nos dice que el adulterio es un asalto a la familia, ¿no? Se llamaba el gran pecado en el antiguo y cercano Oriente. Contaminándote con ella, dice. Muchas personas que son tentadas al adulterio no piensan que se van a contaminar con el pecado. Podrían pensar que su pecado obviamente afecta a su cónyuge, a sus hijos o a otros miembros de la familia. Pero el adulterio también contamina al individuo que lo comete, el pecado, mostrándolo como una persona infiel y descontrolada. ¿Ya? Eh, del versículo 21, hermano, nos muestra el mandamiento contra el culto a Moloc. ¿Qué era Moloc? Era una deidad fenicia y cartaginesa, ¿no es cierto?, a la que se le sacrificaban niños y mujeres vírgenes. Ese era Moloc. Y Dios, ¿no es cierto?, le manda al pueblo de Israel
y le dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No dejarás que ninguno de tus descendientes pase por el fuego a Moloc, la, la horrenda adoración del hígado pagano. Moloc comenzó calentando una estatua de metal que representaba al dios hasta que estuviera al rojo vivo. Luego se colocaba un niño vivo en las manos extendidas de la estatua, mientras que el sonido de los tambores ahogaba los gritos del niño mientras se quemaba hasta la muerte. Esa era, ¿no es cierto?, las ofrendas y los sacrificios a Moloc. Por eso que no es de extrañar, hermano, que la Biblia identifique a Moloc con el demonio. No es de extrañarse, porque los que sacrificaron a sus hijos y sus hijas en los demonios, el Salmo 106, versículo 37, el Levítico 21 al 5, Dios pronunció la sentencia de muerte contra todos los que adoraban a Moloc. A menudo, hermanos, sacrificando realmente a sus hijos en el fuego. Jeremías 7:31, ¿no es cierto?, también nos muestra, a pesar de este fuerte y claro mandato, incluso un hombre tan grande como Salomón sancionó la adoración a Moloc, pero posteriormente construyó un templo a este ídolo, hermano. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Uno de los grandes crímenes, hermano, de las tribus del norte de Israel fue justamente su adoración a Moloc, lo que los llevó al cautiverio asirio. Segunda de Reyes 7:17, ¿no es cierto? El rey Manasés de Judá le dio su hijo a Moloc. La adoración de Moloc continuó hasta los días del rey Josías de Judá. ¿Por qué? Porque el rey Josías destruyó los lugares de adoración a ese ídolo. Observando que el contexto se refiere a la actividad sexual, muchos estudiosos han defendido una posición reflejada en la tradición judía de que lo que se implica aquí es que los padres judíos ofrecían a sus hijas a Moloc para que crecieran como prostitutas del templo. Esto, hermanos, puede ser un intento. Sin embargo, para evitar el horror absoluto de lo que parece ser la lectura del valor nominal del texto, ya que es bien sabido que el culto a Moloc implicaba sacrificios humanos. Dice que ni profanarás el nombre de Dios. Es obvio que Dios condenaría tal abominación. Pero este mandamiento, hermano, está aquí, en este contexto de pecados sexuales, porque a menudo el culto a Moloc era un método de infanticidio. ¿Para qué? Para eliminar a los niños nacidos fuera del matrimonio, para ocultar el pecado, ¿no es cierto? Ofrecían a los niños y los quemaban al dios Moloc que tenían, lo cual era el resultado de los actos sexuales que Dios ha condenado. ¿Ya? Para cubrir ese pecado ofrecían los hijos fuera del matrimonio, ¿no es cierto?, a este dios, a este ídolo Moloc. El culto a Moloc puede verse, hermanos, como una versión antigua del control de la natalidad por medio del infanticidio, ya que incluso hoy día a veces se utiliza el aborto como control de la natalidad,
después de la concepción del niño. Moloch, se dice que la palabra en sí misma, ha hecho que los hebreos piensen en dos cosas. La palabra para rey, que tiene las mismas consonantes, la palabra para vergüenza, que tiene las mismas vocales, ¿no es cierto? Esta información, hermano, sugeriría algo como el rey de la vergüenza. Eso sería, según Peter Contese, ¿no es cierto? Esta información sugiere como que el rey de la vergüenza sería, ¿no es cierto?, las palabras, ¿no es cierto?, del rey y la palabra vergüenza. Entre los mandamientos contra el sexo también está el mandamiento contra la homosexualidad. No te echarás con varón, con mujer, es abominación. No te echarás con varón como con mujer. Este, hermano, es un mandamiento simple y claro contra los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La intención de Dios para la expresión sexual está dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Génesis 2, 18, 25, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y todas las aves del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, hermano. Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6 nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que es el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los actos sexuales, hermano, entre personas del mismo sexo, no cumplen esta intención, no la cumplen. Van en contra de todos los designios de Dios y de los beneficios supremos de la humanidad, tanto colectivo como individualmente. En Romanos 1, 24 al 32 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, hermano, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus propias lascivias, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nos habla claramente, hermano, de la homosexualidad. Y como ellos dicen, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que practican. Son controvertidos e incluso considerados ofensivos para muchos en las culturas occidentales modernas. Sin embargo, hermanos, es importante entender claramente y declarar lo que la Biblia enseña sobre estos asuntos, porque es parte del diseño y la intención de Dios para el mayor bienestar de la humanidad. De condena más fuerte en el vocabulario del hebreo bíblico, hermano, otros pasajes de la Biblia prohíben los actos homosexuales, como Levítico 20:13, en 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 22:15, Romanos 1:24-32, que habla específicamente contra el lesbianismo. El pecado de la homosexualidad se describe en varios pasajes, desde Génesis en adelante. Además, los homosexuales eran parte de las perversiones idólatras que se permitían en Israel en sus tiempos de retroceso. Una abominación, un término especialmente frecuente en el libro de Deuteronomio, se refiere a un acto abominable o repugnante como la idolatría y el culto inapropiado a Dios. Específicamente lo que se condena es la práctica de la homosexualidad masculina. Esta prohibición, hermano, es ampliamente rechazada y despreciada por muchos en la cultura occidental moderna, incluso considerada odiosa. Una de las razones por las que esto se considera odioso es por un cambio radical en la forma de pensar sobre la homosexualidad en las últimas generaciones. Durante siglos, la homosexualidad fue pensada como algo que la gente hacía. En las últimas generaciones, la cultura general occidental en general ve la homosexualidad como la identificación de la identidad de uno. Los cristianos, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no odiar a la gente porque consideren que sus pecados son especialmente feos. No importa cuál es el pecado. Sin embargo, los cristianos también deben tener el mismo cuidado de no amar o aprobar los pecados que consideren que los que practican estos pecados son especialmente buenos. Hay una gran verdad en el dicho que nos resulta familiar. Ama al pecador y odia al pecado. Lo que hace Dios, Dios ama al pecador y odia el pecado. Hermano, que Dios los bendiga. Hasta aquí llega este capítulo. Que Dios los bendiga mucho. Porque se callar. Amén, hermano. ¿Está bien?
muy completo, muy profundo el estudio. No sé si dijo lo de Noé.